Bien, comencemos entonces. Para poder hacer lo que es reparación de ECUs, nosotros vamos a tener que ir formando una cierta cantidad de conocimientos, ¿no? La mayoría de nosotros por ahí somos mecánicos o electricistas y tenemos poco conocimiento de lo que es la electrónica en sí. Si bien para hacer las reparaciones fundamentales no hace falta saber mucho de electrónica, sí vamos a tener que conocer los componentes, saber individualizarlos en las placas, ver las diferentes arquitecturas que tienen las unidades de control y poder resolver los problemas básicos, ¿no? Esto de la reparación de ECUs también puede ser tomada en diferentes niveles. La intención de la charla hoy es ver la introducción de esto y después, bueno, más adelante podremos brindar algún curso que arranquemos desde cero, ¿no? Sí, por ahora vamos a poner solo audio. Sí, solamente vamos a trabajar con la pantalla simplemente porque, bueno, yo acá veo en la lista de la gente que está participando que algunos tienen una conexión débil y si vuelvo a habilitar el video, se les va a entrecortar un poco el audio. Bien, sigamos con esto. Entonces, lo que debemos saber primero es el funcionamiento correcto de una ECU. Sabemos que trabaja con un grupo de sensores, un grupo de actuadores, y la ECU tiene que recibir masa y alimentación. Subir el audio, lo subo un poquito de acá, pero en realidad los voy a aturdir a todos. Ahí lo subí un cachito yo desde acá, a ver. ¿Se escucha un poquito mejor? Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Entonces, nosotros vamos a tener computadoras, ¿sí? Que van a venir por diferentes problemas. O sea, también tenemos que tener en cuenta eso. Primero estar seguros que es un problema de la ECU, haciendo un diagnóstico generalmente sobre el vehículo. Y una vez que estamos seguros de lo que está sucediendo, ahí se hace la intervención en un banco de pruebas. El banco de pruebas que se va a utilizar, que nosotros utilizamos generalmente en los cursos presenciales que damos en el instituto, es un banco que armamos en el mismo curso. O sea, yo les voy a ir pasando, por ejemplo, cómo se lo tienen que armar, qué componentes lleva y cuál es el funcionamiento. Porque en realidad, cuando probamos una computadora de un auto en un banco de pruebas, lo primero que tenemos que hacer es darle las masas y alimentaciones a la ECU de inyección, generar las señales de entrada, la ECU de motor, la principal señal de entrada, ¿cuál sería? ¿Alguien sabe? Exacto, o sea, el sensor de RPM y de rotación. Hay unas cuantas consolas o interfaces que son emuladores de la señal del sensor de RPM, porque las computadoras no todas reciben de la misma forma esta señal de RPM. Sabemos que hay sensores inductivos, donde se genera una señal analógica, una señal sinusoidal, que aparte tiene una deformación de uno de los pulsos, que es para la referencia de unos grados antes del punto muerto superior del cilindro número 1, y que tienen diferente cantidad de dientes. Por ejemplo, Chevrolet utiliza una rueda dentada de ¿cuántos dientes? ¿Alguien lo sabe? 60 menos 2 sería. ¿Sí? 60 menos 1, 60 menos 2, 36 menos 1. Por ejemplo, Ford utiliza una rueda dentada de 36 dientes y le falta uno. Entonces, para poder hacer que una computadora de inyección dispare las salidas, y a salidas estamos refiriéndonos justamente a lo que es el pulso de inyección y el pulso de encendido primeramente, el manejo del actuador de ralentí, sea un motor paso a paso, un solenoide o una mariposa motorizada, la salida de los relays, si relay de bomba, las computadoras que aún lo tienen, y a otros relays como por ejemplo electroventiladores,
compresor de aire acondicionado. Y bueno, cada EQ va a tener su arquitectura. Por lo tanto, para poder aprender a reparar una computadora de inyección, nosotros vamos a tener que ir parte por parte aprendiendo los conceptos, ¿sí? Primero los conceptos de la electrónica, después lo que son componentes electrónicos, cómo funcionan en una placa y cuáles son las comprobaciones que se hacen, y también trabajar con arquitecturas electrónicas de diferentes placas. Pues empezamos a observar, a ver, yo acá tengo una presentación. Ahora lo vamos a volver a ver esto. Pero quiero mostrarles, por ejemplo, una de las computadoras, ¿sí? ¿Esta la reconocen? Correcto. Esto es un Volkswagen. Es la computadora Magneti Marelli 1ABP. Esta es de Gol, porque, o sea, como reconocemos las placas generalmente, bueno, los que estamos acostumbrados a esto ya la abrimos y ya sabemos de qué se trata. Pero si ustedes observan donde está el conector, donde se ve la parte negra del conector, a la derecha, hay un clip que agarra un integrado. Ese integrado, ¿saben lo que es? Claro, ese sería el driver de encendido, el que va a manejar a la bobina. Porque hay otra computadora que es de polo, la arquitectura electrónica, la disposición de los componentes es igual, pero ahí donde está el clip, al lado del tornillo de fijación del disipador que atraviesa la placa de punta a punta, ahí está vacío porque en realidad la diferencia entre una computadora de Gol y una computadora de polo es que el Gol tiene el módulo de encendido incorporado en la EQ, que es este integrado que está bajo el clip, y el polo no, el polo tiene el módulo de encendido ¿dónde? En la misma bobina, o sea, junto con la bobina, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a ver que hay diferentes placas, hay un montón de placas y no podemos establecer desde el principio el funcionamiento de cada una. O sea, nosotros vamos a trabajar directamente con fallas. ¿Qué fallas puede haber? Y puede ser que no salga pulso a un inyector, que no salga masa a un relay, que la computadora no reciba la señal de RPM, que la computadora no haga absolutamente nada, o sea, no prenda ni la luz de check engine en el tablero de instrumentos, ni tampoco se pueda conectar el escáner. Entonces, de acuerdo a la falla que va a hacer la computadora, nosotros vamos a encarar el diagnóstico desde un punto en particular. Por ejemplo, en esta computadora, si yo le doy las masas y alimentaciones y conecto cosas básicas como para hacer la prueba sobre banco, ¿qué son las cosas básicas? Bueno, primero ver, por ejemplo, bueno, esta no tiene luz de check, ¿sí? En el tablero de instrumentos. Por lo tanto, esa conexión no lo voy a hacer. Pero una de las primeras funciones que tiene una computadora cuando vos le das alimentación y masa, o sea, cuando podés contacto en el mismo vehículo, es que temporice al relay de la bomba. Entonces voy a tener que conectar al pin de salida de la masa al relay de bomba, aunque sea un LED con una resistencia de 1K puesta a positivo. ¿Sí? Yo ahora en esta clase demo simplemente voy explayando los temas. Después en el curso que vamos a hacer más adelante yo les voy a ir mostrando cómo hacer cada procedimiento. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Perfecto. Listo. Bueno, me alegro mucho que me contesten varios que sí, porque cuando me contestan 2 o 3 pienso que los demás no me están escuchando. Bueno, sigamos entonces. Entonces, por ejemplo, si la computadora en el auto no hacía nada y me la mandan para reparar, lo que tenemos que hacer es darle la masa alimentación a la EQ y verificar, por ejemplo, si cuando le doy la alimentación
se genera la temporización de la bomba de combustible. Claro, esto es particular para esta computadora, porque por ejemplo, si yo pusiera, tendría que hacer la prueba en una computadora de un Chevrolet Corsa, ¿sí? La de 8 válvulas, la que venía con 2 conectores celestes, un conector de 24 terminales y uno de 32, en esa computadora no hay pretemporización del relay de bomba. Por lo tanto, no es lo primero que voy a monitorear, pero sí tiene, por ejemplo, la luz de check. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de conectar un LED y una resistencia de un cable, la resistencia de un cable LED es para que no se queme el LED, porque trabaja con menor voltaje. Si lo pongo en serie al LED, evito justamente que el LED se me queme. Entonces puedo monitorear, una de las cosas que puedo monitorear es si prende la luz de check. Si en la prueba que estoy haciendo no prendió ni la luz de check, en el caso de la de Corsa, o no pretemporizó la bomba, en el caso esta de la 1 ABP de Volkswagen, lo que voy a tener que ver son cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, para que se ejecuten las funciones básicas de una computadora, los circuitos integrados, como el microprocesador, que generalmente es el integrado más grande que tiene la placa. Fíjense que acá en esta EQ que puse acá, yo tengo dos integrados grandes. El microprocesador es el que no tiene el círculo amarillo. El otro es un coprocesador, ayuda a los cálculos matemáticos. Entonces esos componentes necesitan 5 volts de alimentación. ¿Sí? Rafael, yo saqué el video, dejé las imágenes solamente en pantalla para optimizar un poco la velocidad de transmisión y que los que tienen problemas de internet, de una conexión lenta, que igualmente me puedan escuchar perfectamente. ¿Sí? Igualmente lo que me van a ver es a mí nada más moviendo los labios y nada más. Así que después lo vamos a volver a poner el video cuando termine la explicación de esto de cómo trabajar con las EQs. Bueno, entonces estaba explicando que ahí tenemos dos integrados grandes, un microprocesador y un coprocesador, y que necesitan para funcionar recibir alimentación. Esta alimentación la tiene que proveer otro integrado, que es un regulador de voltaje. Los componentes electrónicos dentro de una placa no funcionan con 12 voltios, ¿sí? Sino que funcionan generalmente con 5. Por lo tanto, tiene que haber un integrado que baje la tensión de batería a la regulación de los 5 voltios para los componentes electrónicos internos de la placa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo sé cuál es el integrado en una placa que maneja los 5 volts a los integrados? Y bueno, va a ser uno de los integrados que reciba 12 voltios, recibe masa también, y de una salida de 5 voltios. Si ese regulador de voltaje estuviera quemado, ¿sí? Por un pico de tensión o por algo en particular, por supuesto nada de la electrónica funcionaría. Tenemos que explicar también, o sea, justamente cómo es que funciona un sistema digital de estos, ¿sí? ¿Qué es el micro? ¿Qué es el cristal? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es el regulador de voltaje? Eso se va a ir explicando paso por paso. Nosotros podemos, si ya tenemos conocimientos de inyección electrónica, podemos usar el mismo principio para entender esto. Un sistema de inyección electrónica tiene un grupo de sensores, una unidad de control y un grupo de actuadores. Cuando nosotros nos metemos dentro de una placa de una computadora de inyección, los sensores serían, por ejemplo, ciertos integrados que le mandan al micro información para que el micro
pueda manejar a otros integrados, que serían los drivers de salidas, para ejecutar sus funciones. Los drivers de salida son los transistores que manejan a las bobinas de encendido, los transistores que manejan a los inyectores, los transistores que manejan a los diferentes relay, ¿sí? Incluso podemos decir que en la parte de actuadores serían los drivers y la parte de sensores serían integrados, que son los que reciben las señales de los sensores, digitalizan su señal y se la mandan al micro para que pueda comparar los valores que está recibiendo con los valores que tiene almacenado en dónde. ¿Alguien sabe? Correcto. Que la memoria acá en esta placa, ¿dónde estaría? En el zócalo marrón del medio, sí, que se ve acá. Lo que se ve metálico entre el coprocesador, que tiene el circulito amarillo, y el zócalo marrón, donde tendría que estar la memoria, que en esta foto no está, hay un elemento metálico que es el cristal. A grandes rasgos, vamos a explicar a grandes rasgos el funcionamiento de esto, ¿sí? Porque yo para poder hacer un diagnóstico o una reparación, necesito entender los principios de funcionamiento. En la electrónica digital, cuando hablamos de electrónica digital, es que lo que se está transmitiendo en la mayoría de las patas de estos integrados grandes, que son los microprocesadores, son trenes de pulso a muy alta velocidad, ¿sí? Dando dos posibles estados, ¿sí? O sea, un nivel alto de voltaje y un nivel bajo de voltaje. Cuando hablo de alto voltaje, estamos hablando por ahí incluso hasta de milivolts a veces, ¿sí? Es simplemente, o sea, no hay otra forma de transmitir información de un punto a otro en un circuito digital que no sea a través de trenes de pulso con dos niveles de tensión. Cada vez que el nivel de tensión, por ejemplo, es bajo, podemos decir que se está transmitiendo un número 1. Y cada vez que tenga un nivel alto, estamos diciendo que se está transmitiendo un 0. Entonces, lo único que se va a comunicar entre una memoria, un microprocesador y otros integrados son trenes de pulso a muy alta velocidad. Ahora, esos trenes de pulso los tiene que regular alguien. Alguien le tiene que decir al micro la velocidad con la que va a trabajar. O sea, los microprocesadores, que serían, digamos que es el cerebro de la unidad de control, va a necesitar estar seteado a una velocidad para que pueda ejecutar sus funciones. Que es lo único que sus funciones, a grandes rasgos, sería justamente empezar a transmitir estos ceros y unos, estos dos niveles de tensión. El elemento que permite la generación de estos pulsos es lo que se llama el cristal, y es ese elemento metálico que vemos en la foto entre el coprocesador del circulito amarillo y el lugar donde iría la memoria, que es el zócalo marrón. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, el micro lo que va a hacer es alimentar al cristal. El cristal tiene dos patas y esas dos patas están conectadas al micro. El micro le da una pequeña tensión para que el cristal empiece a oscilar. ¿Sí? Este cristal se llama oscilador, reloj, tiene diferentes nombres. Una vez que empieza con ese tren de pulsos a alta velocidad, el micro ya tiene la velocidad con que se van a transmitir estos trenes de pulso. ¿Sí? Por supuesto que hay divisores de esta velocidad. Van a ver que en esos componentes metálicos, en estos cristales, hay un número largo, pero si vos observas el primer número, por ahí es un 4, es un 8, un 16, y eso tiene que ver con la velocidad de transmisión de estos pulsos medido en megahertz. ¿Sí? Cuando dice 4.400.000, estamos hablando de que transmiten 4 MHz. ¿Sí? Las placas y el micro ya está seteado para esa velocidad.
Entonces, el cristal podríamos decir que en realidad es el corazón y el microprocesador es el cerebro, ¿correcto? La memoria en sí sería, bueno, valga la redundancia, sería la memoria, donde tengo que buscar a ver, o sea, el micro recibe de un integrado tal valor de RPM, tal temperatura de agua, tal posición de acelerador. El cerebro, el microprocesador, lo que hace es decir, preguntar a la memoria, ¿qué hago con esos datos? O sea, si tengo estos datos, ¿qué voy a hacer con el pulso de inyección? Entonces la memoria lo que hace es decirle, bueno, mira, si tenés tanta temperatura, tantas RPM y tal posición del acelerador, el pulso de inyección tiene que ser tal. Entonces el micro lo que va a hacer es mandar a un integrado a que le dé ese tiempo de inyección al driver de inyección. Por supuesto que hay muchas arquitecturas electrónicas, muchos tipos de computadoras y cuando yo hablo de drivers, cuando hablo de integrados, esos integrados pueden estar juntos en un solo encapsulado o pueden estar separados, ¿sí? Claro, Lautaro, el chip sería la memoria principal, la que normalmente se utiliza para hacer potenciación. También cuando, por ejemplo, se manda a desinmovilizar una computadora, lo que se hace es trabajar sobre la memoria de la computadora en muchos casos. En esta placa que nosotros estamos viendo en pantalla, que es la Magneti Marelli 1ABP, la desinmovilización pasa por cambiar el programa de la memoria, donde el micro, ¿sí?, que consulta permanentemente la memoria, Cristian, sí, esta es una computadora de Gol. El micro está preguntando permanentemente a la memoria lo que hacer. Entonces, cuando vos le das contacto a la computadora empieza su programa de funcionamiento y la primera etapa es esperar la señal de desbloqueo del inmovilizador. Un pin de entrada, va a haber una transmisión de datos digital desde la central de inmovilizador para el reconocimiento de esta EQ, y si la EQ y la llave de arranque es correcta, entonces le manda un tren de pulso que es la señal de desbloqueo. Quiere decir que el programa inicial de funcionamiento sería esperar la señal de desbloqueo. Si yo quiero desinmovilizar la computadora, le cambio el programa, ¿sí? Generalmente el que desinmoviliza no trabaja con programación, sino directamente que ya tiene un archivo con el programa modificado, donde vos lo que haces es sacar la memoria original, le pones la memoria con este nuevo programa, y este nuevo programa, cuando vos le des contacto a la EQ, va a saltear ese paso de esperar la señal de desbloqueo. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, por ejemplo, para desinmovilizar la EQ, se hace esto. Se saca la memoria, se desuelda, se usa un programador, se programa una memoria de las mismas características, una memoria virgen se programa con un programa nuevo, se lo vuelve a poner ahí, en el mismo zócalo, y ya con esto le cambia el programa de funcionamiento. Cuando se potencia un vehículo de estos, lo que se hace es buscar dentro de la memoria, o sea, si yo la memoria la leo, esto después las clases que nosotros damos se explica paso a paso todo esto. Hoy tenemos una horita y media para hacer toda la explicación que pueda brindarles en esta clase de demo. Pero cuando se hace una potenciación, también se hace una lectura de la memoria original del vehículo, se la pasa por un programa, a esa información se la pasa por un programa donde me muestran forma de curvas, el avance al comienzo del encendido, observo también la duración del pulso de inyección en diferentes condiciones de RPM y de carga de motor, y puedo jugar con esas curvas, en realidad jugar no, tendría que estar potenciando, sabiendo cuándo tengo que darle más nafta o menos nafta, cuánto más avance o menos avance, cosa de que el vehículo pase de tener una relación de mezcla estequiométrica en condiciones, por ejemplo, estables, a que pase a tener una mezcla de máxima potencia.
sobre todo en la parte de aceleración, ¿no? Con un avance mejorado y un caudal de combustible optimizado. Entonces eso es potenciación. Generalmente, nosotros como reparadores de ECUs, no nos vamos a meter mucho con desinmovilización y con potenciación. El que quiere, sí, por supuesto. Nosotros acá hacemos de todo, ¿no? O sea, hacemos lo que es desinmovilización, hacemos reprogramaciones, pero si el reparador tiene que estar, tiene que saber que cuando recibe una computadora, por ejemplo, no ejecuta ninguna función o empiezan a tabletear los relays, cuando yo la abro y veo que tiene ese zócalo marrón, que tiene esta y arriba tiene un chip, que puede ser de GNC, un chip potenciado, muchas veces el problema viene por un falso contacto en esos pines de este zócalo y el zócalo de la memoria. Y por ejemplo, dice, bueno, pero yo tengo que aprender desinmovilización, porque si yo no desinmovilizo esta computadora, ¿cómo hago para probarla en el banco? Bueno, puedo hacer pruebas básicas sin desinmovilizarla. ¿Qué son pruebas básicas? Bueno, como dije antes, o sea, darle las masas, las alimentaciones y probar si ya con eso me da por lo menos el pulso de masa temporizado del relay de la bomba. Voy a tener que tener, por supuesto, el esquema eléctrico de cada computadora. ¿Sí? No te estoy siguiendo electroventiladores. Pablo, vos no, electroventiladores. Bien. ¿Qué me estás preguntando? ¿En algunas verdad qué? Ah, si se corta el pin. En esta, por ejemplo, o sea, si yo la desinmovilizo, o sea, le cambio la memoria, pongo otra memoria, y quiero que funcione, que no se vuelva a bloquear, no hace falta desconectar el pin en esta compu. ¿Saben por qué? Porque esta computadora de fábrica viene prebloqueada. Y cuando vos le cambias el programa de funcionamiento, se lo estás cambiando a una memoria que es una memoria no reprogramable. Después eso también lo tenemos que aprender, ¿no? Qué tipos de memoria hay, qué tipo de microprocesadores, qué tipo de driver. ¿Sí? Aparte de los componentes básicos que tiene una unidad de control electrónica, como capacitores, diodos, resistencias, integrados varios, nosotros tenemos que conocer lo que son estos componentes, qué tipo de encapsulados, que es la forma que tiene el componente, y cuáles son las diferencias. Cuando yo hablo de, por ejemplo, una memoria puede ser una memoria flash, que las memorias flash lo que permiten son que se puedan reprogramar, pero que se puedan reprogramar electrónicamente, o sea, en la misma ECU, cuando yo agarro y compro una computadora, una Sirius 32 de un Renault, la compro 0 kilómetros, la pongo en el auto y puse contacto. Cuando pongo contacto, la central de INMO detecta que la ECU es virgen y le manda un código de emparejamiento. ¿Sí? Entonces esa computadora quedó hermanada con el auto y ya no puede ser utilizada en otro vehículo. ¿Qué es lo que se modificó? Bueno, ¿qué se modificó? Bueno, lo que se modificó es la memoria de esa Sirius 32. Aprendió un código, o sea, el microprocesador tuvo la posibilidad de reescribir con un código a la memoria flash. Ahora, si me voy a esta computadora que es de Gol, esta computadora no tiene memoria flash. Es una memoria que se llama de tipo OTP, ¿sí? Originalmente. OTP significa que solamente puede ser programada una vez, pero no puede ser borrada ni vuelta a programar. Entonces, si yo le saco la memoria original y le pongo otra OTP, el micro no puede reprogramar esta memoria, por lo tanto no la puede inmovilizar. En la Sirius 32 tengo que cortar el cable de comunicación con el inmovilizador, si yo la mandé a desinmovilizar, porque la memoria se puede reprogramar. O sea, el micro, al dialogar con el INMO y el INMO mandarle un código de emparejamiento, ese código se graba en la memoria y esa computadora, si no anduvieran las llaves, se bloquea. Si andan las llaves, hermano con el auto y anda todo bien. Si
si la llave no funciona, no reconoce la llave, no anda la antena del inmovilizador, lo que va a suceder es que se va a hermanar con la central de inmovilizador, pero el auto no va a arrancar porque no tiene la llave correcta. ¿Vamos bien? En la de Corsa hay que cortar el pin. Sí, sí. Bueno, pero nos estamos yendo a otro curso, el de desinmovilizaciones. Está después en la clase que creo que la semana que viene o la otra estamos con una clase demo de desinmovilizaciones. Después vamos a seguir hablando de esto. Es larguísimo, el tema de desinmovilizaciones es larguísimo. Vamos a volver a lo que es reparaciones de ECU. ¿Sí? Si ustedes me llevan para allá, yo voy para allá, pero volvamos a esto. A lo que vamos es que vamos a tener que entender un poquito cada computadora en particular. Lo primero es lo elemental, que serían los conceptos básicos de electrónica y cómo funciona una ECU genérica. ¿Sí? Una vez que conocemos cómo funciona una ECU genérica, después en cada reparación nosotros vamos a tener que contar con el conocimiento de la arquitectura electrónica de esa computadora en sí. Cuál es el micro, cuáles son los drivers, cuál es el regulador de voltaje, dónde está la memoria. Una de las cosas que puede suceder cuando una computadora de estas no ejecuta ninguna función o ejecuta funciones aleatorias, por ejemplo vos pones contacto y tabletea el relay de bomba, se prende y se apaga la luz de check, escuchás otros relay que se tabletean, o escuchás a un inyector o una bobina de encendido tirando sus pulsos sin tener señal de RPM. Bueno, eso es que puede suceder que tenga un problema en la programación de la memoria. Una memoria se puede dañar, puede cambiar su contenido. ¿Sí? Imagínense si yo al que hizo el programa de Windows, ¿sí? De Microsoft, le empezamos a cambiar algunos datos, bueno, nuestro programa de Windows va a hacer cualquier cosa si no sabemos qué pasa, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, acá pasa lo mismo. La información se puede alterar. Imagínense que una memoria es como si tuviera miles de casilleros. Y en cada casillero tengo, por ejemplo, 8 interruptores. Y cada casillero de memoria yo conmuto esos interruptores, ¿sí? Prendo algunos y apago otros. Y cuando yo puedo agrupar de a 8 interruptores, puedo formar cualquier número comprendido entre 0 y 255. O sea, si yo tuviera todos los interruptores, a ver si me deja escribir esto. Yo creo que sí. Déjenme ver. A ver si sale. Sí, ahí está. ¿Ven que apareció un numerito a la derecha? Bueno, ese numerito es en realidad lo que tiene cada casillero en la memoria. Pueden estar todos en ceros, ¿sí? Supongo que son interruptores, 0 es apagado, 1 es prendido. Puede estar todo en 0, puede estar todo en 1 o tener todas las combinaciones posibles. Bueno, todas las combinaciones posibles, si yo las cuento, desde que esté todo en 0 hasta que esté todo en 1, es lo que puedo formar en nuestro sistema decimal números entre 0 y 256. O sea, si está todo en 0 salvo el último, es un 1. Es un 1. Si está todo en 0 es 0. Si está todo en 0 salvo el último número es un 1. Si está todo en 0 salvo el anteúltimo es un 2. ¿Sí? A ver si puedo dibujarlo. Eso es lo que tenemos en contenido dentro de una memoria. Esperen que se los dibujo. Para que lo tengan cómo es que se puede formar cualquier número de 0 a 256. ¿De dónde sale eso? A veces nosotros miramos los parámetros en el escáner y hay en Volkswagen, por ejemplo, hay de estos numeritos ceros y unos que indican la condición de estado, ¿sí? Ahí apareció lo que le quería mostrar. Entonces, alguien determinó
que la lógica binaria, que es lo que se llama esto, o sea, dos posibles estados de tensión o dos posibles estados de transmisión de algo, se puede formar cualquier número. Poniendo 8 interruptores y modificando su posición, yo puedo formar cualquier número comprendido entre 0 y 256. Ahora, si en vez de usar solamente 8 interruptores en cada casillero de memoria, utilizo 16, todos los números que yo puedo formar en esos 16 interruptores, en nuestro sistema decimal, es un número comprendido entre 0 y 65.535. Vieron que dicen que hay computadoras que están programadas en 8 bits o en 16 bits. Cuando hablamos de Windows está trabajando en 32 bits, en 64 bits. Bueno, estamos hablando de la agrupación de esto. O sea, la electrónica digital, la base de la electrónica digital, que es lo que funciona todo hoy en día, o sea, no solamente una computadora de inyección, sino también un tablero de instrumentos, una unidad de control de airbag, un televisor, la PC que tienen ustedes enfrente, un celular, todo funciona bajo esta lógica. Entonces, si yo quiero transmitir un dato o almacenar un dato en particular, justamente trabajo con esto, con estos interruptores. En realidad, estos interruptores, por supuesto, nosotros no lo podemos imaginar. Si cuando yo, por ejemplo, una memoria tiene un encapsulado plástico, ¿sí? Ahora, si yo empiezo con un mini torno a comer el encapsulado plástico, llega un momento me encuentro con un pequeño cristal, muy, muy pequeño, muchas veces de silicio, y si yo lo someto a un microscopio voy a ver divisiones. Y ahí es donde puedo ver justamente los dos estados de cada una de esas divisiones, que serían los casilleros de memoria. Eso por supuesto no lo vamos a hacer, pero es para entender un poquito el concepto de esto. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces, puede suceder que a una memoria se le altere uno de estos bits, uno de estos estados de un interruptor imaginario. Sí, con que cambie uno, yo cambio el contenido de ese casillero de memoria. ¿Sí? Por lo tanto, si justamente la computadora, supongamos que en un sector de esta memoria está el código de desbloqueo del inmovilizador, donde el inmovilizador, ¿cómo funciona? O sea, primero, cuando se le da contacto al vehículo, alimenta a una antena. ¿Sí? Esa antena alimenta con corriente alterna. Induce esa corriente alterna a un bobinado en un chip, generando una alimentación por inducción. Cuando el chip es alimentado, carga un capacitor dentro de ese chip, que es el transponder de la llave, y alimenta un circuito electrónico que deforma la señal de estos trenes de pulso corriente alterna que mandaba la antena. Bueno, ese es el código de la llave. Si reconoce ese código, es que la llave es correcta. Ya hizo la primera fase, la central de inmovilizador. La segunda fase es reconocer la ECU. Entonces va a haber un diálogo digital, o sea, transmisión de ceros y unos entre la central de inmovilizador y la computadora de inyección, donde va a haber un diálogo donde va a preguntar el código de la ECU. La ECU le va a dar su código que está almacenado en esta memoria. Bueno, el micro también puede tener una memoria, en este caso lo tiene en el micro, un sector de memoria. Y si el código es correcto, le manda la señal de desbloqueo. ¿Sí? Igual si se corta, Fabián, como yo estoy haciendo la grabación de la clase, cuando la gente de la plataforma que estamos trabajando nosotros, Warhol, me pase el link del video, yo lo descargo de YouTube para que lo puedan ver. Estamos tratando de optimizarlo lo máximo que puedan ser efectivas este tipo de capacitación a distancia. Solamente vamos a tener problemas, bueno, ahora ya les digo, esto es una presentación, es una charla demo. En las clases nuestras vamos a tener más dinamismo con respecto a las imágenes, porque acá en esto que estamos viendo ahora en realidad es saltar de un tema a otro para ir comprendiendo e ir uniendo hilos para entender el funcionamiento y qué es lo que pasa en una computadora cuando tengo que repararla. ¿Sí? Volviendo
volviendo a lo que es la alteración de un dato en memoria, puede provocar que no arranque más el vehículo. ¿Sí? Como que el auto está inmovilizado, pero reconoce la llave, pero no reconoce la ECU. Entonces, eso es una falla de ECU, por supuesto. Se bloqueó por haberse alterado los datos en una memoria. Ahora, ¿esto es normal que suceda que se alteren los datos en una memoria? No, no es normal, no debería ser normal. O sea, en lógica, en lo que es teoría, sería imposible. Ahora, en la práctica sucede que el gran problema que nosotros tenemos en un vehículo es que la tensión de alimentación no es constante. Yo en el momento de arranque tengo una caída de tensión, una vez que está en marcha tengo otro valor de tensión, y todos estos picos de tensión o fluctuaciones de voltaje de alimentación las ataja el regulador de voltaje a 5 voltios, ¿sí? O sea, si yo tengo que le estoy dando arranque, por ahí tengo el momento de arranque 11 volts en el sistema eléctrico del vehículo. El regulador de voltaje recibe 11 volts, pero sale en 5. Una vez que el auto arranca, ya empieza a cargar la batería, tengo 13,8, 14,2 voltios. El regulador de tensión ataja ese voltaje y salen siempre 5. Por eso es un regulador, o sea, no importa, pueden entrar a este regulador un voltaje de 5 hasta, por ejemplo, 16, 18 voltios. Que si entran 5 o 18 voltios, siempre salen 5. Ese es el regulador. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un borne de batería flojo? Si yo tengo un borne de batería flojo, lo que nosotros vemos la manifestación en el vehículo es que cuando le ponemos contacto, prenden las luces, cuando lo voy a arranque, hizo un tac y se quedó ahí. Ahora saco contacto, vuelvo al arranque y el auto arranca. ¿Pero por qué arranca? Porque cuando yo hice la primera puesta en contacto, la corriente quiso pasar por la resistencia que se generaba entre el borne de la batería y el terminal de la batería. Eso generó temperatura, dilató un poco el borne o el terminal y logró mejor contacto. Pero el borne de batería estaba flojo. Entonces vos le das arranque segunda vez, dilató el borne, el auto arranca. Pero el borne sigue flojo y que el borne esté flojo significa que en el momento que le estás dando arranque, en un momento determinado se da un cambio de sentido de la corriente, del flujo de corriente. ¿Por qué? Porque vos mientras le estás dando arranque, la corriente está siendo consumida, sale de la batería y va al motor de arranque principalmente. Pero una vez que arranca el vehículo, la batería cambia, o sea, en el circuito se cambia el sentido de dirección de la corriente, porque de estar siendo consumida la batería ahora va a pasar a ser cargada por el alternador. En ese cambio, donde pasa de consumir a ser cargada, de ser consumida a ser cargada, es como que el borne de batería lo hubiera sacado y vuelto a poner. Y nosotros sabemos que en muchos sistemas, en la mayoría de los sistemas, sobre todo en los que tienen regulador de voltaje convencional, desconectar un borne de batería con motor en marcha dispara la tensión, el voltaje, incluso por arriba de esos 18 voltios máximos que por ahí soporta un regulador de tensión o de voltaje determinado. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, es momentáneo, ¿sí? Ese paso de cambio de sentido de corriente es momentáneo, pero hizo que pase más voltaje al regulador de tensión, y el regulador de tensión por ahí con 20 voltios ya no entrega 5. Puede llegar a entregar los 20 volts. Entonces, ¿se puede quemar una computadora por eso? Sí, por supuesto se puede quemar. Han visto computadoras explotadas por problema de haberle dado con un arrancador de batería. ¿Sí? Donde yo a veces, depende del cargador de batería que yo tenga, yo no sé los niveles de tensión, a menos que ponga un tester, que me puede estar generando. ¿Correcto? Pero si es mayor a los 20 voltios, puede llegar a hacer volar a la placa, o sea, directamente hace un agujero, hace un cráter. Pero si este pico de tensión fue de un lapso de tiempo muy pequeño, de milisegundos, por ahí no llegó a quemar nada, pero sí pudo haber desprogramado a la memoria o al microprocesador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? A ver si puedo leer lo que me estaban poniendo.
Luis, me preguntás, con estos tipos de picos se pueden corromper la info del micro o la PLSS32 de esta ECU cualquiera. Sí, por supuesto. ¿Sí? PLSS32 se refiere, bueno, a este tipo de memoria en particular de esta computadora de Gol que estamos viendo en pantalla. PLSC es el encapsulado. O sea, ahí vamos a ver que hay memorias que tienen diferente formato, diferente forma. Y esos formatos están estandarizados. Se les ponen un nombre. Es una sigla en inglés que yo ahora no la tengo en memoria, valga la redundancia, pero PLSC se refiere al tipo de encapsulada. Estas que son medias cuadraditas, con patitas en los 4 lados, es una memoria PLSC. Y 32 significa que tiene 32 patas, ¿no? Después Mauricio, he visto un caso que se cortó la batería en el arranque y hubo problemas de ECU después. Bueno, también por lo mismo. O sea, puede existir un daño crónico, o sea, se murió porque explotó un componente electrónico o se dañó un componente electrónico, o un problema de programación. Si es un problema de programación, en estas memorias, a la memoria se saca, se la pone en un lector de memorias, en un programador. El GQ4X, por ejemplo, es uno de los programadores que más se utilizan. Y el GQ4X me va a permitir con un zócalo leer la memoria y comprobar si está intacta. ¿Eso cómo se hace? Para saber si una memoria está bien o está mal. Bueno, para saber si una memoria está bien o está mal, hago eso. La desueldo o la saco del zócalo si es a presión, la pongo en el programador, la leo y guardo ese archivo. ¿Sí? Deberíamos tener una base de datos que existen, por supuesto, con archivos de estas computadoras que no hayan que estén originales, como si fueran de fábrica. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se utiliza para comprobar la integridad de la información de una memoria es agarrar cada uno de estos casilleros y sumar todos los datos. Está bien, yo dije que cada casillero tiene grupos de 8 ceros y unos, pero en ese casillero también puedo interpretarlo como, en vez de poner 8 dígitos, puedo poner los 3 dígitos que corresponden a nuestro sistema decimal. Si está todo 0 es un 0, si está todo en 1 es un 255. ¿Sí? Los 256 estados posibles entre 0 y 255 que habíamos hablado antes. Entonces, si el primer casillero tiene el número 23, el segundo tiene el número 32, la suma de los dos es 50. Si el casillero número 3 tiene el número 100, más 50 del otro es 150. Bueno, voy sumando todos los datos casilleros de una memoria y me da un número gigante, porque aparte de las memorias que tienen diferente capacidad. Y hoy se usan memorias de mucha cantidad de bytes. ¿Sí? Cada casillero de memoria se lo llama un byte cuando está agrupado así, por ejemplo, de 8 bits. Entonces, sumo todos los datos y los últimos 4 dígitos de esa suma impresionante es lo que se llama el checksum. Ese checksum es lo que me permite saber si hubo alguna modificación de datos. ¿Sí? Porque si se alteró uno de estos interruptores en uno de los tantos casilleros, el checksum no me va a coincidir. Entonces, comparando el archivo leído de la computadora con un archivo original que tengo en una base de datos, yo puedo saber si se alteró la información de esa memoria. Ojo, que esto es válido para computadoras como esta que estamos viendo ahora en pantalla, que es la 1BP. Porque si vuelvo a hablar de la Sirius 32, la Sirius 32 como es una flash EPROM, la información ya de por sí se va alterando. ¿Me siguen? Por ejemplo, por el tema del código del inmovilizador. Entonces cada computadora va a tener un checksum diferente. No voy a poder tener en mi base de datos la misma información que la que tiene una ECU de un auto en particular. Porque la del auto en particular tiene su propio checksum que va a ser diferente a otro auto igual por el tema de los bits diferentes que tiene del inmovilizador. ¿Bien? Perfecto. Estoy haciendo todo el esfuerzo para que se entienda con poquitas imágenes. A ver. ¿Reconocen esta computadora?
Exacto, Guillermo. Si en una Sirius 32, si la pongo en otro auto, no va a arrancar porque en realidad tiene un código almacenado que es el código de emparejamiento del INMO. Esta es una EQ de Fiat. Fiat. O el tren es parecida, sí. Pero esto es de Fiat, es una 4AF. Además, ahí en la etiquetita, si tiene buena definición en pantalla, en la etiquetita blanca dice 4AF. Fiat 1, sí, exacto. Es una Marelli 4AF. Fíjense que, por ejemplo, en esta computadora no hay memoria, ¿sí? Tengo un microprocesador grande en el medio. A ver, cómo estoy aprendiendo a utilizar esta plataforma, ¿eh? Acá está. Ese es el micro, pero no hay memoria. O sea, la información de las curvas de avance y comienzo de inyección no están en una memoria externa, sino están dentro del mismo micro. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, lo que son los datos del inmovilizador están en otro componente que es un integrado chiquito, que ahí se los acabo de marcar. Si bajan un poquito el dibujo, yo hice otro círculo naranja donde estoy mostrando el integrado que va a manejar, ¿sí? La información del tema del inmovilizador. Entonces, en este caso yo no puedo desoldar la memoria para comprobar la integridad, porque no existe. Tampoco me sirve de soldar esa memoria chiquita, llamada, bueno, le dicen SOIC 8, SOIC es por el tipo de encapsulado, y 8 porque tiene 8 patitas. Acá en este caso no puedo hacer una comprobación de checksum. La memoria chiquita por el tema del inmovilizador y la memoria grande porque no existe, porque en realidad está dentro del micro. ¿Puedo leer la memoria esa? Igual sí, la puedo leer. Hay diferentes métodos para poder leer la memoria interna de un micro. Algunos lectores de memoria son por conector de diagnóstico. Esos programadores se los llama seriales. Entonces, si yo quiero leer la información de una compu, la puedo leer por el conector de diagnóstico. Es lo que usan las personas que potencian. Y también después hay otros métodos que se llaman, por ejemplo, por BDM. BDM significa que en la misma placa, en esta placa verde que se ve, en algún lugar puede haber una especie de puerto. O sea, como que en el circuito impreso hay unas patas, como si fuera que en ese lugar iría un componente soldado, pero en realidad es un puerto. Es para que yo me conecte con un zócalo especial a un aparatito y en ese puerto yo le estoy dando más alimentación al micro y las conexiones para la transmisión de datos. Entonces, desde la placa, a través de un programador que se llama BDM, yo puedo leer también al micro. Exacto. Sí, en este caso no la tengo, ¿no? Este no lo tiene, pero sería algo parecido a lo que está mostrando. Ahora lo voy a mostrar con un circulito amarillo. No es esto, es parecido a esto que está acá. ¿Se ve? Perfecto. Es algo parecido, no es igual. Entonces, problemas de computadoras podemos tener muchos. O sea, que se haya quemado un componente, que le esté faltando 5 volts a los elementos internos, que se haya desprogramado una memoria o información del microprocesador, o fallas más comunes y más sencillas, que son, por ejemplo, de que lo que está haciendo de defecto la computadora es un problema de que, por ejemplo, no dispara a dos bobinas de encendido. Por ejemplo, cilindro 1 y 4 no está disparando la salida hacia la bobina. ¿Cómo se puede probar? Bueno, si es sobre el auto, con una punta lógica al pin donde tiene que llegar el pulso de masa que da la computadora. Con una punta lógica me alcanza para saber que hay pulso, pero no me alcanza para saber la calidad. O sea, siempre que utilicen una punta lógica o un LED para prueba, es una prueba relativa. ¿A qué me refiero con prueba relativa? Me refiero a que no es una prueba 100% efectiva. ¿Por qué?
Porque si yo voy a probar, tengo el auto andando en 2 cilindros y me voy a la bobina de encendido, ¿sí? A donde llegan los cables, qué cables voy a tener en la bobina, y la alimentación de 12 volt y los pulsos que manda la ECU. Puede haber un cuarto cable que va en realidad a un capacitor, a un filtro que es para evitar interferencia. Por ejemplo, hablemos de un Peugeot 206 o 207 que tiene 4 terminales, ¿sí? Entonces, yo voy a conectarme con una punta lógica, me conecto a donde llega un tren de pulsos para el cilindro 2 y 3 y veo que hay pulso, con automarcha, ¿no? Me voy a donde tiene que llegar el del 1 y 4 y no hay pulso. Reviso la instalación y no sale de la computadora. Listo. Es probable que sea un problema de computadora. Estoy casi seguro. O sea que la posibilidad que una computadora dispare 2 cilindros encendido y los otros 2 no, por un defecto que no sea propio de la computadora, existe. Hay veces, me ha pasado de, por ejemplo, probar una computadora en un banco de pruebas y por darle la señal de RPM que no es exactamente correcta, me haya disparado ciertos cilindros sí y ciertos cilindros no. Entonces, no es un defecto de computadora, sino de la señal de RPM de entrada. Y me ha pasado sobre vehículo también, por ahí por algún diente de la rueda dentada deformado o roto. Entonces, ojo también, yo tengo que siempre asegurarme que el problema es la computadora. Porque puedo cometer errores de diagnóstico y después errores de reparación también. Bien, si yo pongo la punta lógica para ver que le lleguen pulsos a la bobina, le doy arranque y no llegan, yo sé que puede ser la computadora. Ahora, si llegan, no quiere decir que esté bien, porque lo que me falta ver es la calidad. Y como ahí recién me preguntó Rubén, la herramienta que se va a utilizar para saber si la computadora da el pulso correcto va a ser justamente el osciloscopio. El sistema que se usa para potenciación, Guillermo, es un programador serial. Hay muchos sistemas. O sea, para programar una computadora, para reprogramar, para hacer potenciación, va a tener que ver el método de acuerdo a lo que me permita la placa de la computadora. Si tiene una memoria externa, una memoria interna en el micro, si lo puedo hacer a través del conector de diagnóstico, ¿sí? Eso se llama programación serial. Si lo puedo hacer desoldando la memoria, poniendo un programador de memorias, o por PDM, ¿sí? Perfecto. Bueno, si nosotros tenemos, igual Cristian, después voy a subir al Facebook de Itza el video de la conferencia. Yo lo estuve viendo en la grabación que hicimos de una clase anterior y el audio sale perfecto. No, de nada. Bueno, sigamos con esto. Otra cosa. Entonces, me traen la computadora y me dicen, mira, no dispara a la bobina 1 y 4. Bueno, una de las primeras cosas que voy a tener que hacer es ver si realmente es así. Si en el banco de pruebas no me dispara el cilindro 1 y 4. Le voy a tener que dar las masas, las alimentaciones, ¿sí? Si le doy las masas y las alimentaciones, le voy a tener que entregar la señal de RPM a través de un emulador de señal de RPM. Si yo no tengo un aparato, por ejemplo, hay un aparato que es el motor virtual, ¿sí? Motor virtual de la firma Setronic. Ese tiene un muy buen generador de señal de RPM. El aparato sirve para muchas cosas, pero puede generar la señal de RPM para hacer prueba de computadoras. Si yo no quiero invertir tanto, se puede utilizar un programita que aprovecha la placa de audio de la PC para generar una señal de salida como si fuera la señal de RPM. Eso después yo en el curso generalmente lo explico y les paso el programa. Ese programa en realidad lo diseñaron las personas que hacen computadoras programables justamente para autos de competición. Porque las computadoras que hacen programables, vos la comprás y tiene un programa básico de funcionamiento. Ahora, para adaptarlo al vehículo de acuerdo a las modificaciones mecánicas que se le hizo, si se le hizo un árbol de levas más cruzado, si se le cambió la relación de compresión,
se le cambió el sistema de escape. Entonces hay que hacer un programa particular para eso. Entonces las computadoras programables vienen con conexión generalmente a través de USB o el puerto serie de las computadoras anteriores, y un programa que me permite modificar para cada condición de carga y régimen de motor qué avance al encendido le doy y qué cantidad de combustible. Entonces, ¿qué pasó? Muchas veces necesitaban, sin que esté conectado el vehículo, simulando una señal de RPM, modificar el avance del encendido y el comienzo y la cantidad de combustible a inyectar en un punto particular. Entonces hicieron un programita que lo que hace es sacar la señal de RPM a través de la conexión de auricular de la PC. Porque fíjate que el sensor de RPM es un generador de corriente alterna, pero no perfecta, sino que incluso tiene el corte de un pulso para la referencia de los grados antes del punto muerto superior. Entonces, por lo tanto, yo puedo generar un sonido a través de este programita que lo que va a permitir es que si en vez de estar conectado a un parlante, está conectada a la computadora de inyección, transmitirle picos de tensión, porque el sistema de audio, para lo que es la amplificación del sonido, es justamente un transistor que va a generar picos de tensión para que lleguen al bobinado del parlante, y cada pico de tensión genera un campo magnético. Como el bobinado está adosado a un imán, el campo magnético es repelido por el imán y produce el movimiento del diafragma del parlante. Y la vibración de ese diafragma es lo que genera el sonido. Entonces, en vez de conectarlo a un parlante para que me mueva ese diafragma y genere el sonido, lo conecto a la computadora de inyección, pero dándole la señal de entrada de como si se estuviera generando la señal de RPM, o sea, variaciones de voltaje similares o iguales a la de un sensor de RPM, en realidad estoy generando la señal. La verdad que estuvieron muy astutos y es algo que se utiliza y no tiene prácticamente costo. Quiere decir que cuando no tengamos que armar nuestro banco de pruebas para hacer las pruebas en nuestro laboratorio o en nuestro taller, podemos utilizar ese método. Ese programita te permite incluso el de Megaskill, claro, Crankwell Generation o algo así. Bueno, ese se usa para eso en particular, generalmente para probar las computadoras programables. Nosotros la vamos a utilizar para generar las señales de RPM. Me permite elegir la cantidad de dientes que tiene la rueda dentada, cuánto les falta. O sea, me genera la señal, la guarda en un archivo de audio, y si yo la reproduzco y conecto a la salida de auricular los dos cablecitos de uno de los canales del estéreo, a la compu, yo lo que estoy haciendo es generar la señal de RPM. Entonces me sirve y no tiene costo. O sea, armarse un banco de pruebas se puede armar con muy poca plata. ¿Sí? Lleva tiempo. Por ejemplo, yo acá les muestro el que nosotros generalmente armamos en el curso. ¿Sí? Fíjense, está organizado en forma sencilla. De la parte trasera de esto, lo que voy a tener es un conector universal con pines para ir conectándole a la computadora. O sea, le voy a tener la masa, la alimentación, voy a tener el esquema eléctrico al lado. Si quiero hacerlo más sofisticado, yo me puedo hacer un conector para cada ECU, tener que conseguir los conectores de las instalaciones eléctricas. Entonces yo puedo tener un conector para la Fenix 5, un conector para la Sirius 32, un conector para la 1BP, uno para la 1G7. Es mucho más rápido para hacer la prueba. Si no tengo conector para cada una de las computadoras, puedo usar cables con terminales genéricos de diferentes tipos, ¿no? Porque vimos que las computadoras no traen todos los mismos terminales. Algunos son pala grande, otros pala chiquita, otros son redondos, otros son apenas pines muy pequeños parecidos a agujas. Entonces me voy a tener que armar un conjunto de cables para conectar uno por uno a la ECU y con el esquema eléctrico cuál es la masa, cuál es la alimentación, generar la señal de RPM a través de la placa de sonido de una PC o de una notebook. Y de esa forma lo que hacemos es
hacer la prueba de la ECU. Y todas las salidas de la ECU, o sea, el pulso de inyección, el pulso de encendido, el comando de relay de bomba, lo podemos monitorear a través de LED, que son los, por ejemplo, los LED que yo tengo en este frente, los verdes corresponden a los inyectores. Yo por el conector trasero de este aparatito tengo un cable que va a ir conectado a la salida del inyector 1 de la computadora. Y acá va a estar conectado al LED número 1. Porque lo que va a hacer la computadora con el inyector en el auto es darle pulso de masa. En vez de darle pulso de masa al inyector, le vamos a dar pulso de masa al LED. Con una resistencia de 1K en serie, para que no se me queme el LED. ¿Sí? Entonces así voy conectando uno por uno. Lo mismo con la salida de bobina. Una cosa, encima tenemos computadoras que manejan salidas de bobina, ¿no? Directamente manejan una bobina de encendido. Y hay computadoras que no manejan a la bobina de encendido, sino que manejan a un módulo externo. Las señales son totalmente diferentes. Manejar a una bobina de encendido es darle una masa con bastante corriente para generar el llenado de electrones en el bobinado primario y poder producir una inducción en el secundario. Entonces un pulso de masa con mucha corriente, con mucha fuerza. En cambio, si yo voy a manejar, o sea, la computadora de inyección va a manejar, en vez de una bobina, a un módulo de encendido, la mayoría de los módulos de encendido disparan con un pulso positivo y cercano a los 5 voltios, 5, 3 y pico. Entonces no puedo hacer que mi banco de pruebas tenga la misma salida tanto si maneja bobina de encendido como si maneja módulo. Te voy a hacerlos separados. Entonces yo lo que hice acá fue, bueno, si va a manejar bobinas de encendido, que use dos LED, que van a tener el otro extremo, la otra pata del LED, conectado a positivo, porque lo que hace la compu es darle pulso de masa, ¿se entiende? Cristian, nosotros enseñamos a armarlo en el curso. Lo que tratamos nosotros con nuestros cursos es de que puedan manejarse con esto, arrancar con la menor inversión posible. O sea, no te voy a decir, comprate un banco de pruebas que vale 8.000 pesos, comprate las bases de datos de archivos originales que valen 3.000 pesos, sino que con poco dinero te puedas empezar. Después si de esto estás sacando frutos, que ahí sí, después decir, bueno, este banquito que me armé en el curso lo tiro a la basura y me compré uno súper profesional. Hay uno chino que está buenísimo, tiene un montón de funciones, no sé cuánto vale acá, si se puede seguir trayendo, que está buenísimo. Pero estamos hablando de algunos que valen por arriba de 8.000 pesos. Pero no hace falta meter tanta inversión al principio. Como todo. O sea, cuando uno empieza con inyección electrónica, pasa exactamente lo mismo. O sea, yo con un buen tester, un manómetro y una punta lógica, yo podía empezar a hacer inyección electrónica. Y si eso me iba dando plata, podía seguir invirtiendo para poder comprarme después un escáner, una batería de ultrasonido para limpiar inyectores, un osciloscopio. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El osciloscopio se usa para reparación de EQs, pero en realidad es para un nivel un poquito más alto. Podemos trabajar a dos niveles. O sea, el nivel más común, que es, bueno, se quemó un driver de encendido, saber localizarlo en la placa, saberlo probar y saber cuál es el reemplazo. ¿Sí? Si no dispara el relay de bomba, pero anda todo, pero si le doy más a la bomba, al relay de bomba, arranca. Si no le doy más al relay de bomba, no arranca. Bueno, se quemó el transistor o el integrado que maneja la masa del relay de bomba, saber identificarlo en la placa y ver si lo consigo o qué puedo modificar en la placa para que vuelva a tener esa función. Entonces, a ese nivel se puede trabajar sin necesidad de un osciloscopio. ¿Puedo trabajar sin necesidad de tener que leer memorias y programar? Sí. O sea, voy a poder trabajar con una cierta cantidad de fallas. ¿Sí? Pero si yo quiero saber, por ejemplo, probé el cristal está bien, probé los 5 volts que le llegan al micro y a la memoria están bien,
bueno, una de las cosas por las cuales la computadora no hace nada, o tabletear los relays o lo que sea, es voy a tener que sacar la memoria y leerla con un programador. Hace falta el GQ4X, que es uno de los programadores buenos, que hoy en día no sé cuánto está, si 4.000, 5.000, 6.000 pesos de estar un programador de eso. ¿Hace falta ese programador? No, hay más baratos. Pero por ahí los más baratos no van a poder entrar a todas las memorias. O sea, uno puede empezar con esto, ¿sí? Vos podés empezar con esto de la reparación de computadoras a diferentes niveles. ¿Sí? A nivel que vos puedas o al nivel que vos quieras. Y después de ahí ya tenés una gama altísima. O sea, nosotros podemos hablar de electrónica digital, de entender cómo funciona un operador lógico, cómo funciona un oscilador, cómo funciona cada uno de los componentes o los integrados que tiene el sistema, meternos con programaciones de micros para hacer clonado de microprocesadores en caso de reemplazo de un micro o de una computadora vieja que hay que pasarle los datos del inmovilizador a la otra. O sea, de poder se puede hacer todo. Lo que sí es que hay que ir ordenadamente y en forma progresiva para ir entendiendo los conceptos, o sea, arrancando por lo más básico e ir avanzando de a poquito. ¿Sí? Es muy extenso, o sea, si vos querés aprender toda la tecnología de todas las computadoras y todas las reparaciones, lleva tiempo. Nosotros lo que ofrecemos es un curso de 15, 16 clases donde vamos a aprender a armar el banco, a hacer las pruebas elementales, a reconocer los componentes en las placas electrónicas, a hacer las mediciones de esos componentes y determinar cuál es el elemento que falló. Y otra cosa importante es el tema de entender el por qué falló. ¿Por qué? Porque en realidad, si a mí me mandan a reparar una computadora porque se quemó, el problema no es la computadora. Hubo algo que la quemó. O un pico de tensión, un borno de batería flojo, una inversión de polaridad de batería, la alta tensión de secundario, cuando está muy resistivo el salto de chispa, la alta corriente, la alta tensión, va a buscar un camino alternativo. Y generalmente la encuentra del secundario al primario dentro de la bobina y el primario está conectado a la ECU. Bueno, a ver, yo me desconecto un segundo y me vuelvo a conectar a ver si vuelvo a tener buena velocidad. Un segundo, ¿eh? A ver, ahora. Sí, se complica un poco a veces con la transmisión de internet. Pero bueno, acuérdense que después va a estar el video. Está, o sea, esto lo podemos, como son de clases demo gratuitas, yo las voy a bajar a Facebook sin cargo. Bueno, se va entendiendo cómo es el tema este, o sea, tenemos muchas cosas que ver. ¿Sí? Tenemos muchísimas cosas para ver. El tema es ir en forma ordenada. Como esto es una clase demo, en realidad lo que estoy probando es si es efectivo el método, si a pesar de la distancia o la disponibilidad de tiempo de ustedes, esto se puede llevar a cabo. Por supuesto que fíjense que una de las cosas que ustedes se quejan y que es real, es por ahí que hay
cantidad de imágenes o poco dinamismo, aparte de lo que yo explico. Pero eso es simplemente porque es una clase demo. La intención es armar algo muchísimo mejor, ¿sí? No sé si se quejaron muchos, pero sí, hay errores que corregir. Yo acá, por ejemplo, ustedes puedan descargar este material que yo les estoy mostrando, ¿sí? El material de, bueno, esto si lo descargan no van a tener mucho para aprender, porque en realidad es cómo iba a estar diagramada esta clase, ¿no? ¿Qué debemos saber primero? Qué herramientas necesitaremos, que de eso hablamos así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, una de las cosas que no hablé es el hecho de que vamos a tener que practicar muchísimo el tema de soldado y de soldado, que es fundamental. Cualquier placa electrónica vieja que tengan por ahí, cómprense un soldador tipo lápiz, un desoldador a pistón, ¿sí? Normalmente se lo llama chupa estaño, y pónganse a practicar. Yo voy a tratar de subir algún video donde yo muestre cómo se hacen las técnicas de desoldado, porque vamos a ver que en el diseño de las placas electrónicas hoy en día se utiliza componentes electrónicos de montaje superficial, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Cuando hablamos de montaje superficial o SMD, estamos hablando de componentes que se sueldan del mismo lado de la placa. Entonces ahí sí vamos a necesitar lo que se llama una estación de soldado de aire caliente. Ese sería un paso más. ¿Puedo desoldar un componente de montaje superficial sin un soldador de aire caliente que por ahí vale 2.000, 3.000 pesos? ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo. Hay técnicas. Entonces en el curso yo lo que explico son las técnicas. Por ejemplo, si yo a la computadora esta tengo que desoldarle, a ver, un componente, por ejemplo, a ver, esperen que yo también estoy aprendiendo a utilizar. Este que está acá, ¿sí? Lo que marqué ahí con naranja en un círculo grande, ese es un driver para la bobina de encendido. Yo lo tengo que soldar. Y no tengo un soldador de aire caliente, lo que va a tener es que va a tirar, ahí vienen con unas boquillas, y esas boquillas tiran aire caliente generalmente en las tiras de patas que tiene este integrado. Este integrado, aparte de la base del integrado, está soldado a la placa, lo que tiene que dar mucha temperatura para que se desuelde. Si no tengo un soldador de aire caliente, yo puedo agarrar con cinta de enmascarar, ¿sí? La cinta de papel blanco, enmascarar todo alrededor y con un soldador empezar a llenar todo de estaño alrededor. ¿Sí? Lleno todo de estaño. Un soldador tipo lápiz. Una vez que está todo lleno de estaño, agarro un segundo soldador tipo lápiz y empiezo a jugar, a tratar de que se licúe todo el estaño de alrededor. ¿Sí? Entonces yo voy haciendo que se licúe todo el estaño con los dos soldadores, jugando en dos sentidos. A ver, que estoy tratando de hacer que aparezca una flecha acá. Ahí está. ¿Sí? Juego en este sentido y para aquel sentido también, con un soldador, y con el otro soldador juego en este sentido y en este sentido también. Entonces, haciendo ese movimiento con los dos soldadores, yo logro que todo el estaño se licúe, y una vez que esté todo licuado, lo levanto con las dos puntas como si fuera 2 cucharas y saco el integrado. Entonces también puedo hacerlo sin una estación de soldado. Y si no tengo una estación de soldado, ni quiero usar este método, hay uno tercero que es con la pistola de aire caliente. Lo que sí que con la pistola de aire caliente hay que tener mucho cuidado para no pasarme de temperatura, por un lado, y segundo, porque en realidad estoy desoldando todos los componentes de la placa. Llego a estornudar y se vuela todo. ¿Está? Lo mismo puede pasar con la estación de soldado, pero es menos la probabilidad. Hay que tener mucho cuidado con esto y van a tener que ser muy precavidos cuando desuelden componentes, de que no se me desuelden
y se me corran los componentes de alrededor. Siempre tienen que mirar bien las placas. Suele pasar también que cuando empiezo a trabajar, a soldar y desoldar, hay pequeños restos de estaño que quedan circulando alrededor de la placa y por ahí se solidifican en dos patitas del microprocesador. Claro, vos le cambiaste, por ejemplo, este driver de encendido y después de ahí no arrancó más y decís, hice lío. No, por ahí fíjate que por ahí alguna bolita de estaño se metió en algún lugar y eso es lo que está provocando que el auto ya ni arranque. Bueno, se va entendiendo. Se lo digo por experiencia, ¿no? O sea, nosotros hace más de 20 años que estábamos dando curso y más de 12 años que estamos haciendo reparación de computadoras. Y hemos pasado por todos los errores que hay que cometer. Y ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya se están metiendo en esto y ya lo les ha pasado también, ¿no? Por eso, de los errores en realidad se aprende. Yo acá a través de este medio les puedo dar orientaciones, pero en realidad el aprendizaje real lo van a hacer sobre práctica en su propio taller. Todas las computadoras viejas que puedan conseguir, o placas electrónicas de lo que sea, utilícenla para practicar, de soldar, probar, ¿sí? Es bueno también que consigan una computadora que saben que anda, como para cuando armen el banco poder probarla en ese banco y empezar a jugar, a decir, bueno, hoy me arriesgo a desoldar este integrado, volverlo a soldar y que siga funcionando. Mañana uno un poquito más complejo, pasado otro más complejo. Y cuando no funcione, cuando la vuelva a soldar y no funcione, bueno, poder desoldarlo y ver o verificar qué es lo que sucede. También se utiliza un microscopio del tipo digital. Yo acá tenía uno, bueno, ahora a mano no lo tengo. Pero se usa un microscopio digital a veces para observar, porque cada vez a medida que aumenta la tecnología, los componentes electrónicos se van haciendo más pequeños y las tiras de pines entre, por ejemplo, las patas de un micro, una memoria de un integrado, cada vez son más finitas y más juntas. Y por ejemplo, si yo voy a poner la punta del soldador ahí con un poquito de estaño, se puentea todo. Se me puentean todas las patas. Entonces, bueno, hay técnicas para que no pase eso. Y con un microscopio digital se puede observar ciertos problemas particulares en las placas también. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que suele suceder, sobre todo con computadoras que por ahí se mojan, o incluso de autos inundados, es que tienen unos puntos, a ver si yo puedo poner una imagen. Ustedes pueden ver las imágenes que yo estoy pasando y yo no las veo. La tengo que estar mirando en una segunda computadora. Este es un problema de la plataforma esta. ¿Ven ahí la imagen que les puse, la ven todos? Eso también es de una computadora 1 ABP. ¿Sí? Otra vez el mismo. Fíjense cómo están las... recién me apareció la imagen a mí, mira. Cómo están las islas donde irían soldadas las patas de la memoria. O sea, se arrancaron todas. ¿Sí? Y aparte, bueno, hay un poco de humedad. Para poder solucionar eso, bueno, voy a tener que saber reconstruir las pistas. Entonces hay técnicas también para hacer una reconstrucción de pistas sin volvernos locos, pues esto es todo muy pequeño. Yo les digo, la primera herramienta que tienen que adquirir para poder trabajar en esto se llama paciencia. Con paciencia, o sea, casi todo es reparable. Los límites de las reparaciones, en realidad, ¿saben cuál es? Nuestra paciencia. Hasta dónde podemos llegar, hasta cuánto tiempo le podemos dedicar y, por supuesto, también los elementos que podamos disponer. Porque, o sea, muchas veces vos puedes estar horas trabajando con una computadora y descubriste que es un integrado determinado. Y después ese integrado en el mercado no existe. Está bien, hiciste el diagnóstico correcto. Es la compu, es este integrado, pero no existe en el mercado. Entonces, ¿de dónde se sacan los componentes a reemplazar? Bueno, por suerte hay muchos que están importando, no sé cómo hacen, pero están importando componentes electrónicos. Entonces vos, por ejemplo, te metes en Mercado Libre, te fijas el integrado que descubriste que es el problema, le pones el nombre en Mercado Libre y te aparece quién lo vende y cuánto sale.
Por supuesto que son integrados que por ahí te van a vender a 100, 200, 300 pesos, y si vos te metes en una página china, ese integrado vale $2. Pero no importa, porque nuestro trabajo pasa por ahí, o sea, pasa por solucionar un problema. O sea, va a ganar el que trajo el integrado de afuera, el que lo vende, y nosotros que reparamos la computadora, y el cliente que se lleva el auto funcionando. ¿Está? Y cuando no hay integrados en la Argentina o no los conseguís internacionalmente, que te metas en una página de otro país a ver si ese integrado está disponible, la única fuente para conseguir estos componentes es otra computadora. Entonces, todas las computadoras viejas, rotas, que vayan apareciendo, en realidad las vamos guardando porque van a ser nuestra fuente para poder sacar componentes y hacer reparación de otras computadoras. ¿Sí? Y si tienen la posibilidad de que alguna compañía de segura venda algún lote de computadoras, aunque sea de A1, de A2, de A3, a un costo accesible, también hay que ir armándose de eso. Cualquier reparador tiene que tener computadoras en stock, ¿sí? Que funcionen o no, o para poder sacarlo integrado. Porque el problema que nos vamos a encontrar es justamente que no vamos a conseguir, yendo a una casa electrónica, un integrado que maneje una mariposa motorizada. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, ¿qué les pareció el método? ¿Sirve? ¿Puede llegar a servir como para hacer un curso el día de mañana? Bueno, me alegro mucho que les guste y que bueno, que me hayan dado la posibilidad de mostrarles de que por ahí podemos trabajar de esta forma, que es mucho mejor que el tema de filmar un video, mandárselos. ¿Sí? Esto va a ser o sea, el video va a ser un complemento de esto que es mucho mejor. Ah, exacto, yo por eso, estas clases de demo en realidad eh, sirven justamente para poder hacer las pruebas, ver si tenemos problemas de conexión con internet, que es el problema fundamental. Y después lo que yo les pueda mostrar acá en las imágenes. Para que quiera descargarse de esta poca información, que es desde la clase demo en realidad, fíjense que arriba tienen un menú, donde está el dibujito de una mano, una cámara. Hay uno que es de documentos. Si hacen un clic sobre esa hoja, aparecen las cosas que se pueden descargar. Con la flechita hacia abajo, a ver, esperen a ver si estamos en lo mismo, se pueden descargar los documentos. Son cosas básicas, pero bueno, por lo menos que sepan cómo se utiliza el método este. Y después para volver a verme a mí, ponen, a ver, no, para volver a ver la pantalla, vuelven a apretar donde está justamente el dibujito de la pantalla. Con respecto a los videos para repasar, sí. O sea, yo se los tengo que mandar, en este curso en particular se los tengo que mandar sí o sí. Por supuesto que, o sea, esto lleva un esfuerzo de tiempo y tiene costos. Este sistema que estamos utilizando ahora es un tema pago, es un sistema pago. Ahora me lo dieron también para demostración gratuita, pero en realidad es un sistema pago. Entonces, yo quiero que los cursos que demos a distancia sean 100% efectivos. Van a tener un costo, es lógico, porque van a sacar un provecho de esto, y que tengan acceso a esos videos las personas que paguen el curso, por supuesto. No está bueno, esto se lo digo, incluso todos los colegas van a estar de acuerdo, en que se publiquen después gratuitamente. Yo ahora estoy promocionando y publicando gratuitamente, pues son demostraciones. Pero si yo, por ejemplo, supongamos en el curso de desinmovilización, les enseño a desinmovilizar una computadora, les mando un video de cómo se hace, y ese video después lo suben a internet gratis, el problema es que se están perjudicando a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día una desinmovilización acá en Buenos Aires se puede llegar a cobrar hasta 1.200 pesos, 1.500, 800, dependiendo de qué computadora y quién lo haga. Cuando se sube un video gratis a internet, llega a manos de cualquier persona, incluso de por ahí un chico que es un estudiante de electrónica
y teniendo acceso a ese video, bueno, él se pone a hacer lo mismo, el mismo trabajo que nosotros podríamos ganar 800 pesos por hacerlo, o 1000 pesos, o 500, lo que sea, se lo pone a hacer por 50 pesos. Entonces ya dejó de ser negocio para todos, para ustedes que pagan el curso, para mí que lo doy, ¿sí? Y para el chico este que por ahí como no sabe manejar la parte comercial, está haciendo un trabajo por 50 pesos. Entonces, los videos yo se los doy, se los mando, pero generalmente toda la información, la cadena de información se destruye cuando esto aparece gratis subido a internet. Generalmente pasa eso. Por supuesto, algunas cosas se van a filtrar, van a subir, pero la intención es que la información que ustedes están pagando que les sea útil a ustedes. Si no estoy negando el aprendizaje al resto de la gente, pero sí la única manera de mantenerlo es que sea rentable para ustedes y sea rentable para nosotros también. Una de las cosas que pasa acá en la Argentina, yo sé que acá hay muchachos que son de otros países, pero una cosa que pasa en la Argentina es que hay muy poca información, incluso impresa, porque estamos muy acostumbrados a copiar todo. Y cuando la persona que se dedicó a hacer un libro, que le llevó meses por ahí para realizarlo, se lo copiaron, ya no quiere hacer un segundo libro y nos quedamos todos sin información. Entonces, lo mismo va a pasar con esto, o sea, lo mismo podría llegar a pasar con esto. ¿Sí? Hay mucha información que les puedo transmitir por este medio, pero vamos a respetarnos entre nosotros, cosa de que podamos sacar el mayor provecho, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, los que no están, no están como amigos en el Facebook de este curso, agréguense, porque cuando yo tenga otra charla de demostración o cuando tenga ya información del curso armado a distancia, lo voy a ir publicando ahí. ¿Sí? Yo calculo que esto va a ser muy efectivo. Un certificado de curso. Estaría, bueno, sí, en el curso sí, en esta clase demo no, por ahora. A ver, José Luis, decime sobre la computadora Continental. ¿De qué vehículo me estás hablando? Sí, Darío, no hay problema entonces. Hay certificado. Una Kangoo, bien. ¿Y qué problema tiene, José Luis? Después, Cristian, o sea, primero quería probar el método. Si funciona, ahí vamos a poner los costos. No va a ser nunca superior a los cursos presenciales. ¿Sí? Un curso presencial se paga por clase 300 pesos por clase. De ahí para abajo seguro. Perfecto. La mandaste a desinmovilizar. ¿Y qué pasó, José Luis? Arrancó. Yo les aviso a través de la página de Facebook cuando esté listo. Gracias.